Hola amigos, soy Sergio Ufor y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos, nuevo vídeo, estamos de nuevo, así que debo daros las gracias, como siempre, por el apoyo, por tantos mensajes que recibo, bueno, pues en fin, como digo, pues muy agradecido por todo lo que estáis haciendo porque esta comunidad crezca. El vídeo de hoy, bueno, ni voy a hablar de billes, ni voy a hablar de códigos, es un tipo de vídeo que en verdad nunca uno quiere hacer, ¿vale? Pues porque es un vídeo homenaje. Como habéis visto en la miniatura, es un homenaje nada menos que al recientemente desaparecido Gustavo Badel. Un excelente culturista, uno de los mejores culturistas latinos de la historia, un tipo que, francamente, bueno, el trato personal que he tenido con él, que fue a raíz como muchos sabéis, de hablar vino una entrevista más músculo, una entrevista que fue impresionante, ¿vale? Pues luego he hablado con él de forma un poco esporádica, tampoco puedo decir que fuera mi amigo, pero sí, desde luego que puedo decir que era un tipo con una persona con un trato excelente, con una cercanía brutal para quien era. Pensad que, como digo, ha sido uno de los mejores culturistas de la historia, tercero del Olympia, campeón del Ironman, un tipo que consiguió incluso poner contra la pared al mismísimo Ronnie Coleman, al más grande de la historia, y alguien que, bueno, sin duda va a formar parte, como digo, del universo de los más grandes deportistas que ha dado este deporte. Gustavo Badel, pues vamos a hablar un poco de su carrera deportiva, más allá de que, bueno, pues de su fallecimiento. Sabéis que en este canal nunca se busca el morbo cuando estas cosas ocurren, más allá de hacer alguna labor meramente informativa, y como además tampoco se saben las causas del fallecimiento, pues tampoco nos vamos a poner a dar detalles que no nos incumben, más allá de la sensación de pérdida y de tristeza que todos tenemos desde que ocurrió el lamentable suceso. Bueno, en lo deportivo, ¿qué se puede decir de Gustavo Badel? Tercero en Mr. Olympia en 2 ocasiones, campeón del Ironman, campeón del Round Challenge, una cosa que duró muy poco tiempo en el Olympia, en la que los culturistas decidían con qué pose enfrentarse a cada uno de sus rivales entre los 5 primeros, y ahí Gustavo Badel se impuso nada menos que al mismísimo Ronnie Coleman, demostrando al mundo que, bueno, que hasta cualquiera en este deporte puede ser derrotado. La verdad es que hasta ese momento Gustavo Badel no era un culturista que había resaltado mucho, siempre había tenido problemas de puesta a punto, sí que era un culturista muy masivo, era el típico culturista que bueno, a veces hacía alguna pequeña pincelada, mostraba alguna pequeña pincelada, pues como fue en el Toronto del año 2001, si mal no recuerdo, daba pequeñas pinceladas de calidad, pero le costaba muchísimo coger el punto. Unido a que era un culturista pues, con un aspecto un poco de bloque, pues eso hacía que si no tenía el punto, pues no dijera gran cosa. Eso sí, también era el típico culturista que cuando tú lo veías decías, joder, el tipo este, el señor este, en el momento que pilla el punto, va a ser brutal. Y eso comenzó a partir del año 2004. En 2004, bueno, pues ya la temporada de Gustavo Badel se iba alineando un poco, es cierto que comenzó a trabajar con Milos Sarcev, y en el 2004 sorprendió a todos con una tercera plaza en el Ironman, siendo superado tan solo por Dexter Jackson, si mal no recuerdo, y por Lee Priest. Con esas credenciales se presentó al Olympia, y en el Olympia pasó algo muy curioso. No fue llamado a la primera comparación, no fue llamado a la segunda comparación, y fue llamado en la comparación para entrar en el top 10. Fijaros lo que estoy diciendo. La antigua dinámica, las competiciones de culturismo, hacía que se fueran repitiendo comparaciones. No era algo tan firme como viene siendo en los últimos años, en los que si no estás en la primera comparación ya lo tienen muy complicado. En esos años no, en esos años realmente podías ir escalando, se pedían muchas comparaciones, y eso fue lo que pasó con Gustavo Badel en esta aparición en el año 2004. Lo llaman para el top 10, sale, digamos, victorioso en esa comparación, lo llaman para la siguiente comparación y finalmente lo llaman nuevamente para el top 3, generando un revuelo. Además, si tenéis oportunidad de ver ese Olympia, que está en YouTube, con los comentarios originales, cómo poco a poco el locutor se va calentando con él. Creo que era Dan Solomon en esa época, que hacía de las labores de retransmisión del Olympia, se iba calentando con él y al final, pues eso, se plantean las finales, contra todo pronóstico, salido prácticamente la nada. Hay que recordar que además, como he dicho, era latino. Sí que es cierto, que esto lo he dicho al principio de su presentación, él es venezolano, él era venezolano, pero se naturalizó puertorriqueño pues, por meros problemas precisamente con el mundo del culturismo, ya que, como según comentó el Más Músculo, la Federación Venezolana no le daba apoyo y ese apoyo lo encontró en Puerto Rico. Como digo, el puertorriqueño empezó a subir puestos y se cuela entre los 3 primeros. Se mete en el Round Challenge, ¿vale? Y nada menos que se enfrenta a Ronnie Coleman, a Jay Cutler, a Dexter Jackson. Ese año creo que fue Mark Urrul, también el top 5.
y Günther, ¿vale? Resultado final, nos encontramos con un Gustavo Badel que queda nada menos que tercero. Con esto continúa la siguiente temporada, la temporada 2005, y en el 2005 gana nada más y nada menos que el Ironman, imponiéndose esta vez a Lee Priest. Y el otro competidor al que gana, no recuerdo si fue de Esther Jackson, no lo recuerdo, tendría que mirarlo, no lo he mirado, ¿vale? Pero sí que me sorprende, sí que si el año anterior había perdido ante Lee Priest, este año le supera. Creo que fue Lee Priest y, si no recuerdo mal, Troy Alves, pero no me hagáis mucho caso en esto que estoy diciendo. Se impone con rotunda autoridad y en el Arnold hace un top 3. En el Arnold en ese tiempo era un campeonato muy complicado, a la altura del Olympia, y hace top 3. Nuevamente vuelve a ir al Olympia y vuelve a ganar, vuelve a quedar tercero, ganando, como digo, el Rounds Challenge, generando una polémica brutal. Él mismo lo decía, que a Coleman le había sentado muy mal haber perdido contra él, y que, bueno, pues al final hubo ahí un poco de aspereza entre ambos. Sinceramente, a ver, siempre ha habido la controversia si habiendo ganado el Road Challenge, que eran comparaciones directas, ¿por qué no ganó luego en el Olympia posterior? Y Gustavo siempre decía que él se sentía como el campeón del Olympia 2005. Yo no creo que esto fuera así, precisamente por la mecánica del Road Challenge. El Road Challenge, digamos que te enfrentaba una pose a otro culturista de forma directa. Es cierto que en ese año creo que Badel ganó a todos en las comparaciones directas, no me hace mucho caso, pero creo que ganó a todos. Pero también es cierto que el mero hecho de tú elegir con quién te pones usando según qué pose, hace que, bueno, que al final eso no sea culturismo puro y duro. Realmente el culturismo puro y duro, estás en una línea en la que pose a pose te vas enfrentando al mismo competidor, a los mismos competidores, y al final el cómputo es de pose a pose, o ver cómo el físico se va incluso desarrollando en la pose de transición y demás, es lo que hace que ganes. Yo sí creo que quizás debía haber ganado a Cutler ese año en el 2005, pero también es cierto que ya se venía preparando lo que iba a ser el legado de Cutler, que comenzó en el 2006. Ese año, sin duda, Badel volvió a revolucionar el mundo. Sí que es cierto que todo el público estaba del lado de Badel, ya la gente estaba muy hastiada de Coleman y demás, y bueno, al final sí que es cierto que todo el mundo lo que quería era ver a alguien como una alternativa, y en ese momento parecía que Badel iba a ser la alternativa, ¿vale? Habíamos cerrado el año 2005, pasamos al año 2006 y ya Badel comienza a bajar puestos. Creo que ese año baja al cuarto, luego baja al sexto y finalmente baja al décimo en una de sus últimas actuaciones del Olympia. Al final, Gustavo se retira en el año 2012. Yo competí en el último campeonato que Gustavo Badel hizo, se retiró en España, y yo competí en ese campeonato. Es cierto que nos juntaron amateurs con profesionales, y él estaba ahí compitiendo en profesional y yo en amateur. Esto ha sido la carrera deportiva a nivel resultados de lo que ha sido Gustavo Badel, pero Gustavo Badel representaba mucho más. Gustavo Badel, en un momento en el que el culturismo era algo muy cerrado a los americanos, los norteamericanos, apareció prácticamente de la nada para enfrentarse probablemente a una de las mejores líneas de la historia, y con total seguridad al mejor culturista de la historia, de tú a tú, mostrando unas cartas completamente diferentes. Era un culturista muy compacto, era un culturista que en ese punto, en el año 2004-2005, llevaba una forma sin ningún margen de error, era brutal, glúteos, mucho grosor muscular, mucha densidad. Es cierto que Gustavo no era alguien de mucha amplitud, es cierto que en las poses de amplitud, como la expansión dorsal, incluso en el doble bíceps, pues el adolecer de esa amplitud hacía que se viera un poquito más compacto, un poquito menos estético quizás que otros culturistas, pero lo suplía con unas aristas musculares que tenía, que eran brutales, muy buena profundidad, mucha densidad y muchísimo tamaño. Pero, como digo, lo más importante de Gustavo Badel fue acercar al público hispano el culturismo, demostrando que ya no es que pudiéramos practicarlo, sino que había hispanos ahí dando la talla. En ese momento también estaba Paco, estaba Víctor Martínez, había otros culturistas de origen hispano o de países como Paco, ¿vale? De español en este caso, hispanos, que podían estar ahí en el Olympia, pero sin duda Gustavo Badel fue el primero. Luego ya vino Víctor Martínez, recordad, quedando segundo en el Olympia de 2007 contra Cutler.
pero el que yo creo que abrió paso para lo que hizo a posteriori Víctor Martínez, sin duda fue Gustavo Badel, enfrentándose y ganando en el Round Challenge a Coleman. La historia lo va a dejar como uno de los grandes culturistas, no solo hispanos, sino como uno de los grandes culturistas de su era. En una era de gigantes, supo destacar, supo encontrar su espacio y supo sobre todo mantener una cercanía con la afición que a mí, cuando lo traté de tú a tú, me pareció increíble. En su momento, cuando estuvo en Músculo, y todos los miembros del equipo concordamos que fue la mejor entrevista de toda la temporada, porque Gustavo Badel era absolutamente cercano, era como hablar con alguien que ves en el gimnasio, era un tío bastante encantador y sobre todo era un tío que además hablaba con mucha cabeza, hablaba mucho sobre la mesura en el uso de sustancias, hablaba con mucha claridad y hablaba en un lenguaje en el que todos entendíamos. Una triste pérdida, irreparable sin duda, del que para mí sobre todo, como digo, ha sido el gran referente del culturismo hispano en los últimos años y el que fue punta de lanza para, como he dicho, para los Víctor Martínez, para Paco Bautista o para Ángel Calderón, incluso Laura Rocuda, ¿vale? Sin duda, como digo, una triste pérdida. Damos nuestro mejor de los sentimientos para toda su familia y todos sus allegados. Y aquí me despido en un vídeo que nunca me hubiera gustado hacer de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.